Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a un día más de historias de las 3 a.m. Antes de empezar con este tema, el tema de esta noche, quiero enviar un saludo a todos aquellos que nos escuchan por Spotify, por Amazon Music, que nos ven por YouTube, que nos siguen en nuestras redes sociales, sí, las cuales les voy a compartir de una vez. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Historias de las 3 a.m. todo pegado. En YouTube nos pueden encontrar como Historias de las 3-AM y en Spotify y Amazon Music como Historias de las 3 a.m. Quiero agradecerles de en verdad todo el espacio y el tiempo que nos regalan para poder seguir haciendo este podcast, su podcast. Y antes que nada, pues también decirles feliz año, feliz inicio de año 2023, que todos sus deseos se cumplan, que este año sea mejor para todos ustedes, que todos sus propósitos los lleven a cabo, los logran cumplir. Y pues bueno, yo sé que estas fechas son páginas nuevas para comenzar de nuevo, para ya sea hacer nuevas amistades, tener nuevos proyectos. Entonces mucha suerte con ellos y más que suerte, empeño. Hay que ponerle ganas a las cosas que queremos hacer, ¿sí? Por eso estoy muy agradecido con todos ustedes que me den el espacio para seguirles narrando historias, seguirles trayendo casos de hechos inexplicables, de las cuales a veces pues hay mucha gente que ya ha hablado de estos casos, pero me gusta para dar mi punto de vista, para que ustedes puedan dar también su punto de vista, aquellos que no conozcan estos casos. Y en fin, los dejo con el capítulo número 6 o episodio número 6, el cual es el poltergeist de Battersea. Antes que nada, bien, antes de irnos al tema de lleno, quiero enviarles un saludo especial a personas con las que compartí en la preparatoria. Quiero enviarles un saludo a los cuales no he tenido oportunidad de ver. Quiero mandar un saludo a Hilario Copado, Felicia Araujo, Olivia Solís, Patricia Tobar, Brenda Sauceda, Alberto Gámez, José Canavati y Carlos Aguilar. Les envío un fuerte abrazo. Y a Iván González, Iván Benavides, que nos escucha en todos los capítulos y está al pendiente de Historias de las 3 a.m. También quiero recordarles que nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus historias, compártanlas en historias de las 3 a.m. @gmail.com. Y me encantaría escucharlos, me encantaría leerlos, saber sus anécdotas. Próximamente les doy el anuncio de que próximamente estaremos haciendo en vivo. Yo creo que a lo mejor unos 2 o 3 días antes de generar el en vivo les mandaré pues el spot para que estén presentes y ahí puedan hacer, incluso me puedan llamar. Les voy a proporcionar el teléfono para que me puedan llamar, ya sea por vía telefónica o por vía WhatsApp, y me platiquen sus historias. Quiero hacerlo así para tener contacto con ustedes, para saber todo lo que ustedes tienen para contar al mundo. Entonces, pues no me quería iniciar el tema sin antes mencionar esto. Mi idea era de que este capítulo, por eso me retrasé, porque este capítulo yo lo quería hacer en vivo, quería probar el en vivo, pero pues las redes sociales ya sabes que todo se tiene que programar y todo. Yo era pues no tan ignorante, sino que simplemente ya al momento de hacer estos procesos para los en vivos, sí, ahí sí abundo o afloró mi ignorancia. Entonces por eso me retrasé, no lo pude hacer en vivo, pero próximamente creo que incluso se me hace que la próxima semana estaremos en vivo para todos ustedes, para que me platiquen y platiquemos en sí de sus anécdotas, porque ya muchos me han preguntado, oye, ¿vas a hacer en vivo? Es que queremos platicar, en fin. Le gusta más eso a la gente y a mí también me gusta tener ese contacto con todos ustedes. Ay, perdón.
Entonces, pues bueno, los dejo con el capítulo número 6. Ahora sí, el Poltergeist de Battersea. Buenas noches. Bienvenidos a Historias de las 3 AM. Aquí te contaré historias de terror, suspenso y hechos inexplicables, las cuales espero que disfrutemos juntos. Ponte cómodo. Te recomiendo usar audífonos y procura un ambiente tranquilo. Trata de pensar que todos podemos estar en dicha situación. Sin más que agregar, apaga la luz y comenzamos. Nuevamente vuelvo con ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar con el capítulo de esta semana, el episodio número 6, el Poltergeist de Battersea. Pero antes que nada, vamos a qué historias con las historias. Rápido les hago las recomendaciones de la semana, en donde vamos a platicar sobre te recomiendo películas, libros o series para que puedas disfrutar del terror con tu familia, con tus seres más allegados, en un buen fin de semana de palomitas, chelas, hot dogs y demás. ¿Sí? Vamos con la primera, que es Volviendo a casa en la oscuridad. Volviendo a casa en la oscuridad, lanzada en el año 2021, una aventura en familia da un giro siniestro cuando el maestro Alan Hangrath y su esposa y sus dos hijos se cruzan con un par de desconocidos, unos vagabundos despiadados que están en busca de venganza. Esta aventura se torna siniestra cuando ellos se dan cuenta de una simple casualidad, que me imagino que es la casualidad más siniestra para esta pobre familia. Te la recomiendo, Volviendo a casa en la oscuridad. Tenemos en segunda posición El misterio de Soho, año 2021. Fue lanzada en el 2021. Trata de la historia de una joven la cual tiene el sueño de convertirse en una diseñadora de modas, pero al llegar a la gran ciudad comienza a tener sueños que la hacen viajar a la década de los 60, en donde nos damos cuenta que no todo era glamour y toma un giro muy siniestro. Te la recomiendo, El misterio de Soho. En tercera posición tenemos La Dama de Negro, lanzada en el año 2012. Tal vez muchos ya la hayan visto porque pues ya tiene tiempo en carteleras de streaming y demás plataformas. Es la historia de un joven abogado que viaja a un pueblo remoto en el país de Inglaterra, y en donde el resentimiento de un fantasma de una dama está en busca de venganza, y ella está aterrorizando a los pobladores locales. El objetivo principal son los niños que habitan en esta zona. La Dama de Negro, ahí se las recomiendo para que la vean. Y pues bueno, comencemos con... Pongamos en contexto para el tema de hoy, el tema que es el Poltergeist de Battersea. Pues bueno, ¿qué es lo que significa poltergeist? Bueno, poltergeist es... La palabra viene de origen alemán y significa fantasma ruidoso. Es un fenómeno extraño y paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas, producido por una entidad o energía imperceptible. Entre los fenómenos del poltergeist se incluyen por lo general ruidos inexplicables, movimientos de objetos extraños, inanimados, materialización, desaparición de comestibles, olores fétidos y extraños y ataques físicos. Eso es lo que significa poltergeist.
Antes de comenzar, escribí esta pequeña introducción para todos ustedes. En ocasiones creemos que estamos solos en esta dimensión e incluso aseguramos que todo lo que no podemos explicar es totalmente falso. Aún así tengamos pruebas, siempre ponemos todo en tela de juicio. Todo aquello que nuestro comprendimiento no lo puede concebir. Mas sin embargo existe la ironía de que siempre estamos en busca de lo desconocido. Tal vez el no creer es una reacción de temor a lo incomprendido. A lo largo de la historia tal vez siempre ha sido un obstáculo para nuestro avance como seres de energía. Y siempre habrá gente que quiera ayudar, y estará claro la contraparte de aquellos que solo quieren fama y riquezas a costa de otros. Este caso en particular desató muchas opiniones y creencias, e incluso llegó al Parlamento británico, y sabemos de buena fuente que esta es una parte indispensable de una de las monarquías más importantes del mundo a través de la historia, y aún así estuvo involucrado en este afamado caso de fantasmas, que aterrorizó no solo a una persona, sino también a su familia y a todos los allegados a este círculo ya mencionado. Fue en su momento el revuelo en los medios de la época, periódicos y demás noticieros, pero aún así nadie pudo explicarlo. Es el poltergeist de Battersea. El poltergeist de Battersea. Entonces vamos a ver imágenes y mientras les platico yo qué es lo que pasaba en este poltergeist. Pues bueno, como ya les dije, hablaremos de este caso en especial. En este caso todo fenómeno comienza con la aparición de una llave de plata y una familia que consiguió comunicarse con un ser paranormal. En el año de 1956, en el barrio de Battersea, al sur de Londres, Inglaterra, en la casa marcada con el 63 de la calle Wycliffe Road, un fantasma se propagaba por toda la casa. Los involucrados, el padre Wally, padre de familia, con un poco más de 40 años, y su esposa Kitty, un poco mayor que él, empleada de oficina, y la hija de ambos, Shirley, con 15 años de edad. Shirley estaba por comenzar en la escuela de arte y trabajaba de medio turno como costurera en una tienda de corte inglés. El papá Wally trabajaba como conductor de trenes en el metro de Londres. Los otros residentes de la casa, la madre de Wally, doña Ethel, quien era una señora muy querida y afamada en el vecindario, todos la conocían como la Old Mother Hitchens o la abuela Hitchens, y su hijo adoptivo John, un topógrafo de unos 20 años al que Shirley tenía en cuenta como su hermano mayor. Pues bien, el primer indicio que se da en este caso extraño fue la aparición de una llave que aparece el 27 de enero de ese año en la cama de Shirley. Se aparece acomodada precisamente en el centro de la almohada. Era una llave que nunca ellos habían visto. Era plateada, adornada con muchas florituras, de algún tipo de esa llave que se usaban en las casas elegantes, no en una casa humilde como la de los Hitchens. Shirley se la llevó a su padre, pero él estaba ocupado ayudando a bañar a su madre, quien la artritis crónica la había dejado incapacitada. Él le pidió que la dejara en la repisa de la chimenea para ocuparse de eso más tarde, mientras estaba con su madre. Pero cuando fue a buscarla, esa llave ya no estaba, ya había desaparecido. Shirley le aseguró que había dejado ahí. Minutos después,
la encontraron nuevamente en el centro de la almohada de Shirley. Revisaron candados, portijos, chapas, lockers, puertas, closets, perdón, y la llave. No habría nada en la casa, a lo cual se les hizo muy raro. El incidente pues probablemente había pasado a ser olvidado, de no ser porque esa noche ocurrió algo que cambió sus vidas para siempre. Estando todos en casa, un estruendo ensordecedor que retumbaba por toda la casa sacudió las paredes, los pisos y demás áreas de la misma. Los despertó a todos de repente. El ruido fue tan fuerte que se escuchaba hasta la calle, y los vecinos se acercaron a quejarse pensando que Wally estaría martillando y rompiendo tablas a medianoche. Fue el comienzo de una pesadilla que llegaría a dominar a la familia Hitchens. La noche siguiente sucedió lo mismo, y nuevamente y nuevamente. Pronto se convirtió en algo cotidiano, algo que ya se habían acostumbrado. Pero no solo en las noches, también pasaba a plena luz del día. Los Hitchens, ya privados de sueños, aterrorizados, llamaron a la policía y varios agrimensores. Estos últimos, para revisar el estado del suelo de la construcción, ya que esta construcción parecía estar en un área pantanosa. Pero nadie podía entender la razón de los ruidos, que iban desde sonidos tan fuertes, golpes, rasguños que parecían provenir del interior de los muebles. Shirley recuerda que después de 3 semanas, con ruidos fuertes, empezaron a moverse algunos objetos. Ollas, sartenes, que estaban en la estufa y salían flotando de la habitación, de la cocina. Atravesaban un cuarto, se aceleraban y de repente se venían en contra de ellos. Tenías que esquivarlos, decía Shirley. A veces flotaban y de repente se desplomaban. Otras se estrellaban contra las paredes. Ver las zapatillas de mi papá caminando fue muy aterrador, recordó Shirley. Era imposible. A veces se iban del corredor y yo las perseguía. ¿Cómo diablos pasaba eso? Una noche ocurrió algo que convenció hasta el más escéptico de la familia Hitchens, a John, el hijo adoptivo de doña Ethel, el más escéptico de los habitantes de la casa encantada. Ante los gritos de Shirley, acudieron a su cuarto y la encontraron en la cama de la sábana y con la sábana flotando. De repente la sábana salió volando y la joven quedó suspendida 15 centímetros del suelo. En el libro creo que platican esta anécdota y comenta el escritor que la familia cuenta que Shirley estaba completamente rígida, flotando 15 centímetros del suelo, que incluso el papá Wally y el hermano John la pudieron poner verticalmente y ella seguía rígida como tabla, pero ya en forma vertical, rígida y flotando. Entonces es de verdad muy, muy aterrador. O imagínense, por ejemplo, lo que contaba Shirley de las zapatillas que se iban caminando sola. Entonces, pues imagínense tener tan corta edad y ver ya semejantes sucesos paranormales. No quisiera yo estar en los zapatos de Shirley. Discúlpenme. Entonces, imagínense todo esto que pasó. Eran tanto los sucesos,
ya no solo estaban enterados los miembros de la familia, había vecinos que ya se habían convertido en testigos presenciales de algunos de los fenómenos más terroríficos del mundo. Fue entonces cuando la prensa se enteró y se instaló frente a la casa Hitchens. O sea, imagínense estar tolerando a un fantasma caprichoso. Más aparte, tolerar a la prensa, la verdad, es un momento de la vida muy caótico, la verdad. Muy estresante. Muy, muy estresante. Los Hitchens dejaron entrar a 2 de los periodistas. Y fue tal la fuerza de difusión del caso que pronto un medium psíquico se ofreció a realizar un exorcismo para eliminar a Donald. Ahorita sabemos quién es Donald. Pues bien, en un intento por liberar a su hogar de la amenaza fantasmal, Wally Hitchens organizó un exorcismo recurriendo al medio Harry Hank. Y la familia, exhausta, rápidamente aceptó, con tal de eliminar todo fenómeno paranormal. La sesión fue interrumpida por la policía, que respondía a una denuncia de que se estaba practicando magia negra para conjurar al diablo. La incursión de las fuerzas de la ley fue discutida en el Parlamento británico y la familia exigía una disculpa pública, la cual nunca llegó. Y esta disculpa pues fue por la interrupción en la sesión. No se pudo llevar a cabo para eliminar a esta entidad. Luego apareció la primera de muchas teorías sobre lo que estaba ocurriendo en el 63 de Wycliffe Roth. Según el diario Daily Mail, los ruidos los producía Shirley con un dedo de su pie debido a una deformidad conocida como dedo de martillo. Yo cuando leí esto dije, es imposible creer que ella hacía estos ruidos. Tendría la fuerza como para golpear tubos y tablas con un dedo del pie para que los vecinos llegaran a quejarse por los estridentes golpes. Yo creo que no. Entonces yo creo que esa teoría está demasiado tonta o mal cimentada. Solamente querían no desmentir, sino hacer quedar en mal a la familia Hitchens por todo lo que estaba pasando. Después que apareció la llave en nuestra casa, a fines de enero del 56, comenzaron los golpes. La primera vez toda la casa tembló. Fue como un ataque aéreo. Solíamos sentarnos en la cocina, las luces se encendían y se apagaban. Sucedió una y otra vez, se mantuvo así durante algún tiempo. Y estábamos destrozados, realmente asustados. La atmósfera se podía cortar con un cuchillo. Era como si hubiera una presencia allí mirándote todo el tiempo. Imagínense lo que estaban viviendo estas personas. O sea, si se supone que tu casa es la parte más segura, en donde puedes estar resguardado y donde se supone que nada te va a pasar, y te pasa esto, ¿en qué puedes confiar? ¿En qué puedes confiar? Continuamos con Shirley. Ella dijo, yo tenía una vida hasta que ocurrió, y desde ese momento hasta que terminó solo existí. Era como si hubiera una presencia observándote todo el tiempo. La sentíamos como una presencia tan fuerte que terminamos poniéndole un nombre. He aquí el nombre de Donald. Así fue como bautizaron a esta entidad, como Donald, y desarrollaron una forma de comunicarse con él. Le hacían preguntas y él contestaba con un golpe para no y 2 para sí.
Imagínense. O sea, fue tanta la intensidad que tuvieron que ver cómo comunicarse con él para ver qué era lo que quería. Salud. Entonces, imagínense el grado que llegó este caso. Poco después, lo escalofriante pasó a ser profundamente inquietante. Se empezaron a prender fuegos en la casa, uno de ellos de muy alta gravedad. Creo que lesionó, no sé, no recuerdo bien si fue al padre, al señor Wally o a John, el hermano adoptivo de Shirley. Pero no todo para ahí. Una noche, en octubre, Donald aparentemente los llamó, y cuando toda la familia estaba reunida, o sea, imagínense, o sea, los llamó a todos. O sea, imagínense el nivel de interacción que tenía este poltergeist. En medio de murmullos de personas invisibles, oyeron la voz de una mujer llamada Sara. Su pinche madre, se me ponen las pinche piel chinita. Bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí ya se me puso la piel chinita. Oyeron la voz de una mujer llamada Sara, que resultó ser la madre de la abuela de Shirley, la madre de doña Ethel. Ella, de tal impresión, tal vez sintió que su madre la llamaba a cumplir el final de sus tiempos aquí en la tierra, y pocos meses fallece. Nunca se recuperó de esa impresión. Enfermó y falleció a los pocos meses. Eventualmente la prensa perdió interés en la historia, pero Donald no desapareció de la vida de los Hitchens. De hecho, encontró otras maneras de comunicarse, con escritos que aparecían en las paredes, incluso en papel, la cual llamaron las cartas del fantasma. 2 meses después, en marzo 27 de 1956, aparece Harold Chivet, quien nunca dejó de investigar el caso junto con Shirley. Ellos habían logrado comunicarse con Donald usando cartas con letras y números, preguntando y recibiendo golpes como respuesta. El fantasma les había dado un año, o sea, les había dado una fecha, la cual era comprendida solamente por un año, una dirección y varios nombres. A pocas décadas del periodo de la gloria del espiritualismo, cuando los medium eran tratados como estrellas, y en un mundo que se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial, y en el que muchos deseaban creer que los muertos aún seguían presentes, no es extraño que alguien como Harold Chivet, se dedicara al caso. Este Harold Chivet tuvo mucho contacto con Harry Price, el cual tocamos un tema hace 2 episodios, en el tema de Harry Price, el primer cazafantasmas. Él tuvo contacto con él también, y él trabajó junto con él en varios casos, tengo entendido. Y Harold Chivet pues nunca dejó de investigar este caso, le llamó mucho la atención. Su investigación de este y otros mensajes lo llevaron a concluir que Donald era el desaparecido príncipe Luis XVII, heredero del trono de Francia, hijo menor de los reyes guillotinados Luis XVI y María Antonieta. Desde ese momento Chivet se obsesionó más profundamente y pasó cada minuto posible tratando de probar su teoría. Entre tanto, los Hitchens seguían viviendo con Donald, tan convencidos de que él era real,
que obedecían todos sus deseos. O sea, imagínate, no fue solamente una temporada pequeña de una semana, un mes, estar a la par viviendo con esta entidad, sino fueron 12 años y cumplían los deseos de este poltergeist. La sala de la casa se convirtió en su habitación, en la que encontraban las muñecas de Shirley sentadas en círculo, y en la noche escuchaban el tamborileo de Donald al ritmo de la música de la televisión. Era ahí también donde él dejaba sus cartas indicando desde cómo debía vestir Shirley hasta qué es lo que tenía que hacer. Incluso dejaba mensajes para para artistas del cine de la época, artistas que a él le gustaba verlos actuar. A veces en 12 años se registraron más de 3,000 notas, hasta 60 notas en un solo día. Algunas iban dirigidas a Chivet, quien cuando no podía ir a la casa de los Hitchens, él les escribía, y su comportamiento, según lo reportaban, era siempre dominante. Si no le gustaba lo que estaba por suceder, como que Shirley estuviera planeando ir a la escuela o a trabajar, se comportaba de una forma violenta. La familia siguió experimentando esos fenómenos hasta 1964, cuando se mudó a otra casa. Allá, de acuerdo a ellos, siguieron pasando los sucesos, aunque de manera ya esporádica. Dicen los profesionales de lo paranormal que cuando llegas a hacer un vínculo con este tipo de entes, ellos se adhieren a tu vida. Entonces, pues imagínense, estas personas llegaron a hacer tanto contacto con esta entidad, pues que desarrollaron un sistema de comunicación, ya no solamente los golpes, sino la escritura de cartas, de mensajes. Entonces estás generando un apego, ¿sí? Estás generando un apego tanto de la entidad hacia ti como viceversa. Entonces creo que esto es un tema muy delicado, y por eso yo creo que lo arrastraron a donde se mudaban. Según los estudios, aquí aparece un doctor llamado Ciaran O'Keefe. Según sus estudios, las apariciones de fantasmas comúnmente comienzan con ruidos, tratando de llamar la atención. Y según esa explicación, estaremos viendo efectivamente un fantasma con una rabieta. Así lo explicó a la BBC de Londres Ciaran O'Keefe, profesor de psicología de Oxford University. Él comenta, o él afirma, que a menudo se les describe como niños pequeños sobrenaturales que destrozan la casa en un ataque de rabia. De acuerdo a estos relatos, a los ruidos le siguen objetos que se mueven, como si el supuesto fantasma quisiera ver o demostrar qué tanto es lo que puede hacer. Nuevamente cito a Shirley: fue horrendo, no quisiera revivirlo. Ella lo dijo a los 65 años después de haber pasado estos sucesos. Aunque temeroso de que hablar con el fantasma o que lo conjurara por recordar todas estas experiencias, aceptó rememorar sus experiencias para el podcast de la BBC. Entonces, chequen este podcast de la BBC, está la página de la BBC de Londres. Es como una serie, creo que son 9 o 10 capítulos. Es una dramatización de todo lo que pasó en esta casa. Dice O'Keefe: para mí todo puede tener explicación. Nunca se debe desestimar el miedo. Puede ser tan poderoso que te lleva a malinterpretar las cosas más mundanas, dijo. Puedes estar en una habitación y escuchar unas voces, inmediatamente el temor
que tienes te convence de que es algo paranormal. Yo difiero un poco con esta declaración de O'Keefe, porque estoy de acuerdo en que a veces nos podemos sugestionar por el miedo o algo, pero en este caso la familia no estaba sugestionada. No estaba sugestionada. La familia estaba sufriendo fenómenos paranormales, incluso ataques, y yo creo que ahí no entra en sugestión, porque la sugestión aparece cuando, por ejemplo, a mí me pasó aquí de repente cuando hace mucho viento. Tengo un árbol al frente de la casa, que su casa las ramas llegan hasta el techo y a veces se oyen rasguños en el techo. Incluso tengo un tragaluz y en el tragaluz se escuchan esos rasguños directamente de las ramas. Entonces, cuando terminé de leer el libro del exorcista, ese libro sí me sugestionó bastante, que de hecho una noche, precisamente en la etapa de un capítulo, me sugestionó tanto que esos ruidos que para mí ya eran cotidianos, me llamaron mucho la atención en ese momento, pero era porque yo estaba sugestionado por lo que había leído. Me había impactado tanto la lectura que me sugestionó. Entonces, por un punto, por un lado, estoy de acuerdo con O'Keefe, pero y también existe pues el miedo colectivo, pero estamos hablando de que, ok, pues de repente que se cae una escoba, o de repente que se cae, no sé, algo, a lo mejor era porque estaba en mala posición. Y ok, está bien, si estamos sugestionados, pues, ay, ¿por qué se cayó? Pero ya, el ver a una persona flotando, el ver unos zapatos, no solamente moviéndose, sino caminando, ya es algo lo que pues no podemos explicar, pero existe. Yo estoy consciente de que las fuerzas paranormales existen. No todo es sugestión, no todo es imaginación. Claro que a veces la mente nos juega, hay la redundancia, juegos muy que nosotros sabemos, nuestra propia mente. Pero yo creo que aquí no entra la sugestión. No entra la sugestión. Y pues bien, dice O'Keefe, si le sumas al impacto del miedo que estaban sintiendo Shirley y su familia, la extrema falta de sueño, no es raro que llegaran a pensar que un objeto se movía solo. E incluso el hecho de que fueran varios quienes aseguraban haber presenciado los fenómenos tiene una explicación psicológica. Volvemos a lo mismo. Ok, de acuerdo, sí existe el terror. Se me fue la palabra. Colectivo, el terror colectivo. Pero esto no entra en la fase de un terror colectivo. O sea, ver una olla flotando no entra en fase de terror colectivo. A lo mejor sí, de repente, no sé, que les digo, insisto, por la mala postura de algo, pues se caiga o se ruede, o que nosotros lo hayamos estereado con algún movimiento fuerte, quedó mal acomodado y después se cae, no sé. Entonces ahí es donde yo creo que puede entrar el miedo colectivo, pero en esta situación con la familia Hitchens yo creo que no era terror colectivo. Como dije, tiene una explicación psicológica. Eso no quiere decir que para quienes lo vivieron no fue real. Entonces ahí se está contradiciendo. Ok, no es real o si es real, en fin. Yo estoy convencido de que Shirley está diciendo la verdad. Ella cree que Donald es un fantasma. Lo dijo O'Keefe a la BBC tras examinar el caso para el podcast del fantasma de Battersea de la BBC.
Todos decían, dice Shirley, todos decían que yo era la que lo estaba haciendo, que era la niña Poltergeist. Así que pensé que tenía que ser mi culpa, que había algo malo en mí. Recuerda Shirley, yo sé que yo no lo estaba haciendo, señaló, al menos no de forma consciente. Agregó sabiendo que hay indicios de que si así fuera, uno de ellos salió a la luz. Durante la grabación del podcast de la BBC, cuando Robbins, el productor de esta serie, le envió a la grafóloga Emma Bache una carta escrita por Shirley y otra supuestamente por Donald, y fue escrita el mismo día. Esta grafóloga, tras examinar, hacer grandes pruebas, examinar y deducir, concluye que sin lugar a dudas las cartas habían sido escritas por una sola persona. Todo apuntaba a Shirley, claro está. Entonces, yo aquí solamente doy 2 puntos que digo, ok, las cartas fueron escritas por Shirley, o las cartas fueron escritas por Shirley poseída por Donald. Porque el episodio pasado yo les comentaba que, por ejemplo, con el Codex Gigas, que este libro fue escrito por una sola persona, que todos los estudios apuntaban a que una sola persona había escrito el libro, pero era imposible porque no había envejecimiento de la caligrafía era del mismo tamaño, la composición de la tinta era todo en sus elementos, en la base era la misma composición, no había variaciones, insisto, la letra no envejecía, pero era un libro que, haciendo más unos cálculos por la época en la que fue creado, ese libro se había tardado de perdido 30 años en hacerlo. Y la caligrafía es una huella digital de nuestra personalidad. Incluso nadie puede hacer una letra como nosotros, incluso ni nosotros podemos, aunque querramos hacer la letra diferente, siempre va a salir a flote nuestra esencia. Pues bien, es un caso muy interesante. Asimismo, ya para concluir, la transmisión del podcast se comunica a una persona, ella, Pam Ashton, quien vivía en la casa de al lado de los Hitchens. Se comunicó con la BBC, a pesar de que era una niña pequeña. Ella dijo recordar cosas moviéndose, incendios emanando de quién sabe dónde, y a su madre contando aterrada cómo una caja se elevaba sola y permaneció suspendida hasta que 4 hombres lograron bajarla. Dice Pam, yo sé que no fue un engaño, yo fui testigo. La familia estaba totalmente aterrada. Aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó en el 63 de Wycliffe Road. A pesar de múltiples teorías, tanto de creyentes como de escépticos, expertos y curiosos, esta historia extraña, emocionante, sigue siendo tan fascinante para quienes creen en fantasmas como para quienes no creen en fantasmas. Los primeros la usan para demostrar, los creyentes la usan para demostrar que los fantasmas paranormales o los fenómenos paranormales existen realmente. Y los escépticos creen que solo es un psicodrama sumamente intrigante. Pues bien, cuéntenme qué les pareció este tema del poltergeist de Battersea. La verdad es intrigante. El día de hoy les voy a quedar a deber la historia de terror, el relato o la leyenda de terror de esta semana. Les voy a quedar a leer, pero les voy a platicar una anécdota rapidita. Llevamos 45 minutos de podcast. Vamos a hacerlo rápido, así unos 15 minutos para cerrar la hora, para que vean que
qué los fantasmas existen. Bueno, cuenta la historia. No se crean, cuenta la historia. Cuando nosotros recién llegamos a esta casa, estamos en el 2023, 30 años. 30 años. No quiero sacar porque van a sacar a relucir mi edad. Bueno, cuando recién llegamos a esta casa, esta parte de arriba, bueno, ahorita donde estoy aquí grabando, esta es una habitación y en la parte de atrás hay otra habitación. Son las únicas dos habitaciones que hay en la parte alta de esta casa. Y en la parte de abajo pues está sala, comedor, cocina, baño y dos recámaras más. Al principio, recién llegamos, nuestra cámara era la última recámara. Compartía recámara con mi hermano y la última recámara era la de nosotros. La primera recámara y principal era de mi padre y de mi madre. Entonces, pues nosotros aquí en la parte de arriba la tomábamos como área de juegos. Esta en particular era como una sala más, una sala de estar más. Y la parte de aquella que es la habitación más grande. De hecho son como 10 o 12 metros de largo por... Sí, son como unos 10 metros de largo por unos 3 de ancho. Entonces sí está grande esa habitación. Es pues la mitad de la planta alta. Entonces nosotros, como recién llegados, pues no conocíamos a nadie aquí. Entonces aquí nos poníamos a jugar mi hermana y yo. Incluso jugábamos fútbol allá en aquella recámara. Y mis padres pues siempre han trabajado. Nosotros nos quedamos desde muy pequeños solos. Incluso desde que yo tenía 6 años, 7 años nos quedábamos solos. Antes de vivir acá, 6, 7 años y ya nos quedábamos solos. Entonces pues jugábamos acá toda la tarde, terminábamos nuestra tarea, nos poníamos a jugar toda la tarde. Y de la nada se oía que se caía así toda la vajilla. Se rompía todo. Se oía el rebotadero de cazuelas, el rompimiento de vasos y platos. Entonces pues mi hermano y yo nos sorprendíamos, bajábamos hechos madre y veíamos y pues no, todo intacto, no había pasado nada. Ok, la primera vez pues no le tomamos atención. Dijimos a lo mejor fuese en alguna casa de algún otro vecino que colinda con nuestro patio y rebotó el sonido, ¿no? Para acá con nosotros. Entonces la segunda ocasión, yo creo que a lo mejor de esa sería una semana o 15 días después, lo mismo, pero ya no fue solamente una vez, habían sido 2 o 3 veces, si no mal recuerdo. Entonces se caía, se escuchaba todo el quebradero de platos. Nosotros bajábamos corriendo rápidamente y pues nada, subíamos y al pasar de unas 2 o 3 horas otra vez, ¡paz! Y otra vez vamos a ver, ¿no? Entonces ya 2 o 3 días nos pasó así seguido. Entonces le dijimos a mamá, oye, es que aquí se escucha esto y esto así, se rompen los platos. Nosotros bajamos, no. Entonces dice mamá, a lo mejor está en alguna casa de un vecino. Y pues de niño pues sí, a lo mejor sí. Ok, pues bueno, en la parte de abajo seguimos. Estaba la sala comedor. Entonces ahí precisamente nosotros acostumbramos a ver la tele viendo hacia el norte, ¿sí? Entonces la tele da la espalda al norte y nosotros la espalda al sur. Entonces al sur de nosotros están las escaleras. Entonces siempre se ve una persona. Bueno, lo ves con el rabillo del ojo. Sientes como que una persona pasa por un lado, que va de las escaleras a la cocina o de las escaleras al baño o a la habitación final. Siempre con el rabillo del ojo, así como cuando tú estás clavado en algo y ves que alguien pasa y te hace voltear a fuerzas, volteas. No, cabrón, no, pues nadie. Ok, eso le pasó a mi abuelo, les pasó a varios tíos. Incluso mi abuelo le llegó a reclamar a mamá. Mi abuelo tenía ya problemas de vista, entonces pues a veces no veía muy bien, veía medio borroso. Entonces una vez le reclamó a mamá, oye mija, ¿por qué mis hijos no
no me vienen y me saludan. Si están aquí, ¿por qué no me vienen y me saludan? Dice, ¿quién, papá? Dice, pues Mario y Alan. Dice, no, papá, pues ellos no están, ahorita están en la escuela. Nosotros estábamos en la primaria, yo en la secundaria. Dice, no, ¿cómo? Si ahorita vi que bajó a alguien. O sea, él volteó y vio a alguien, pero como él veía borroso, pues él nomás vio el bulto. Dijo, sí, ahorita vi a mi hijo Alan, a mi nieto Alan, ¿verdad? Dice, no, papá, no hay nadie. Entonces mamá lo hizo subir y le dijo, mire, vea, no hay nadie. Y de hecho los muchachos tienen su habitación aquí atrás. Esta es su habitación. Acá no hay nada. Y sí, la parte de acá alta estaba literalmente vacía. Entonces, pues así lo dejamos. Después, esa presencia o esas sombras se empezaron a ver más seguido. A mí en lo personal nunca me tocó verla directamente. Solamente me pasaba ese efecto de que yo estaba sentado viendo la tele en la sala y veía a alguien cruzando por este lado, entonces volteaba y nadie. O simplemente que sentías que te estaban viendo, entonces volteabas y también nadie. Ok. Pasa una tarde, cuando ya nosotros ya habíamos hecho nuestro grupo de amigos aquí del barrio. Entonces hay a veces que pues el sol estaba insoportable. Entonces pues no nos gustaba salir a jugar así, ni que fuéramos lagartijas, ¿verdad? Porque pues era jugar fútbol, o sea, era una actividad. Cuando en verdad nos salíamos a jugar, entonces pues la raza decíamos, pues vamos a jugar PlayStation, ok, va. Entonces nos juntábamos en las casas de algunos, la mayoría de las veces nos juntábamos aquí y en esta habitación jugábamos, ¿sí? En esta habitación era la sede principal donde hacíamos las retas. Normalmente jugábamos al FIFA en la PlayStation 1, sí, creo que era la PlayStation 1. Entonces jugábamos y una tarde pues siempre nos preparábamos con palomitas y papas, salsa y lechigada, cocas y todo para pues estar así, porque hacíamos torneos entre todos. Éramos 6 o 7 los que nos juntábamos, entonces hacíamos los torneos y aquí no la pasábamos jugando. Entonces esa tarde cuando empezamos a jugar, el de la tienda estaba cerrado, la tienda había cerrado. Entonces dijimos, bueno, ahorita vamos a media tarde, vamos otra vez y vamos a ver si está abierto. Ok, pa. Entonces estábamos jugando, ya nos habíamos aventado un torneo, nos habíamos aventado acá una retita. Dijimos, pues vamos a la tienda. No, pues vamos. Entonces en este caso mi hermano dijo, no, yo aquí me quedo. Tráiganme nomás esto de lo que vayan a traer. Ah, bueno, ok, perfecto, ya está. Fuimos y se quedó un amigo también. A él le decimos Pollo. Entonces él se quedó. Entonces aquí en la parte de atrás, este cuadro azul que ven, ¿sí? Se ve la pared verde y este cuadro celeste. Esa era una ventana que conectaba con aquella habitación, y de este lado también hay una puerta, que las cual estos dos pues ya están cancelados. Ya nada más tengo una puerta del este otro lado y es la que me da la entrada a la habitación. Entonces acá, en ángulo de 45 grados, se pega con otra puerta que es la que da a un balcón, y esa puerta pues da vista hacia la calle. Entonces hacia la calle ahí hay una esquina en la calle, entonces de ahí se ve hasta esta habitación. Entonces estábamos, ya nosotros veníamos de la tienda y se me hace extraño, volteo hacia arriba y estaba el Pollo así como que escondiéndose entre la puerta y la ventana esta. Y se escondía y se iba para un lado. Y todos dijimos, ay, el pinche Pollo anda correteando con el Thatcher, que era mi hermano, ¿verdad? Así le decíamos Thatcher, o le decimos Thatcher. Y estos güeyes andan correteando y... porque a esos güeyes les encantaba jugar así, a corretearse, no sé por qué. Nosotros decíamos que parecían novios. Entonces,
pues ahí sí estabas con él. No nos llamó la atención. Ya entramos a la casa, vamos subiendo las escaleras y mi hermano todavía estaba en la planta baja. Creo que estaba saliendo del baño y nos sigue y subimos a la casa, a la habitación. Entonces cuando llegamos dijimos, hey güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué chingados estabas escondiéndote? Y el vato estaba blanco, estaba asustado. Y estaba así con una risa nerviosa. Y le digo, ¿qué traes, güey? ¿Qué te pasa? ¿Qué chingados tienes? Dice, no, güey, lo que pasa es que estaba jugando y luego vi que entró alguien a la habitación y le pregunté de Thatcher y volteé y no era Thatcher, güey. Dice, entonces, dice, no sé, güey, era una sombra, güey. Arrancó de esta parte, bueno, acá al fondo de la pared, por acá de este lado está la puerta de entrada. Entonces arrancó de esta parte, se va por la pared de aquí de enfrente, ¿verdad? Que tengo aquí. Pared, y termina en la ventana de aquí a la derecha. El vato estaba cagadísimo. O sea, el vato estaba nerviosísimo. O sea, ya ni siquiera creo que le dieron ganas de jugar, si no mal recuerdo. O sea, estaba asustadísimo. Y nos platicó, no, güey, es que fue una sombra, así asaz de un señor, güey, que esto, que lo otro, y la chingada. Y la vi así caminar. Así como se ve la sombra en la película del Conjuro, se ve la sombra de la monja que pasa por toda la pared. Dice que así la vio. Entonces, pues nosotros le creímos. Le creímos, ¿por qué? Porque él siempre nos contaba que él veía personas muertas. Incluso creo que después de fallecida su abuelita, él la vio. Y creo que hasta platicó con él. Platicaron. Y él veía a una señora que, ahí donde él vivía, una señora que atravesaba por las noches. Entonces, nosotros le creímos. Porque nosotros pues veíamos la reacción de él desde allá de la calle, que decíamos, este güey de que se está escondiendo. Y yo le creí porque pues yo ya tenía el antecedente de eso, pero pues a nadie le había dicho, güey, aquí espanta, bueno, no. Pero sí, esa fue una experiencia muy fuerte para nosotros. Espero que el pollo nos esté escuchando. Le envío un gran saludo. Hermano, ya sabes que se te quiere. Como quiera, aunque de repente me caigas gordo. Nada, te creas. No. Entonces, de hecho sí vivimos unas experiencias fuertes con él. También una vez que nos fuimos a acampar. Nos íbamos a acampar para allá para las adjuntas. Allá en el pueblo de Santiago, Nuevo León. Nos íbamos a acampar de chavos. Entonces, pues yo he sido el mayor siempre de toda la bandera, toda la banderita de plata. Entonces, nos fuimos a acampar y ya se nos andaba petateando el pollo. Gracias a Dios pudimos reaccionar todos, y lo pudimos salvar, porque de hecho, pues fue un día antes de regresarnos del campamento. Se empezó a sentir mal. Él decía que sentía las manos frías y que ya no sentía el cuerpo. Entonces, gracias a Dios, nosotros siempre acostumbrábamos irnos o una semana antes de Semana Santa o una semana después. Sí, entonces, gracias a Dios surgió la suerte de que nos fuimos en plena Semana Santa. Entonces esa área pues estaba muy muy habitada por campistas. Y pues el gobierno de Nuevo León coloca centros de ayuda, ¿verdad? De Cruz Roja, no sé si creo Cruz Verde, Protección Civil, todo ese tipo de departamentos de apoyo, de dependencias de apoyo. Entonces, pues daba la suerte de que ahí estaba el módulo de la Cruz Roja. Entonces rápido reaccionamos y dijimos, a ver, no, este güey se nos está poniendo mal, ¿verdad? Vamos a llevarlo o hablarle a los paramédicos. Total, le hablamos a los paramédicos. Se vienen en chinga los güeyes, lo revisan y dicen, no lo tenemos que llevar porque este güey tiene un golpe de montaña.
¿Qué es el golpe de montaña? Bueno, es una descompensación del cuerpo. Creo que por la altura, el clima o no sé. Entonces le puede dar a personas superalimentadas, a personas atléticas, lo que tú quieras, esa descompensación. Entonces él le dio esa descompensación. Bueno, puede ser a lo mejor una baja de azúcar, no sé. Entonces pues ya se lo llevan, incluso se lo llevaron en helicóptero, porque o sea, no daba signos de mejora. Entonces se lo tuvieron que llevar en helicóptero. Esa vez mi hermano se fue con él, pero en el camino había unos accidentados. Entonces mi hermano se tuvo que regresar. Entonces imagínense regresar a plena noche. Yo creo que eran ya como las 8 o 9 de la noche. Regresar en plena oscuridad en el bosque, y mi hermano se regresó. Gracias a Dios encontró a un señor, y que el señor le ayudó a encontrar el camino. Y era plenamente oscuridad total. Para los que acampan, a los que acostumbran a acampar, sabrán de lo que estoy hablando. La oscuridad del bosque es en verdad tenebrosa, terrorífica. Es como si te pusieran, si tú andas en el bosque a oscuras, es como si te pusieras un paño así negro y no ves nada. No ves nada, es impactante. En fin, hay muchas anécdotas que les quisiera contar. Yo creo que más adelante respecto a los temas que vayamos tocando. Pero bueno, pues si llegaste hasta este punto del podcast, te lo agradezco. Muchas gracias por escucharme. Te reitero, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok como Historias de las 3 AM. Envíame correo con tus historias, tus anécdotas, tus comentarios a historiasdelas3am@gmail.com. Suscríbete al canal en YouTube en Historias de las 3 AM Historias de las 3-AM. Dale like, comparte, dale a la campanita para suscribirte y hacer crecer esta comunidad. En verdad te agradezco que me hayas escuchado. Déjame en los comentarios qué te pareció este tema del poltergeist de Battersea. Reitero la invitación. Tal vez la próxima semana estemos haciendo un en vivo en donde igual pueda recibir sus llamadas o mensajes para que en ese momento nos cuentes tu historia o tu anécdota paranormal. No me despido, solamente te agradezco y te digo un hasta luego. Mi nombre es Mario Becerra, lo vas a ver aquí en el video. Te agradezco y sean bienvenidos a mi humilde morada, que de hecho yo creo que es el primer video que hago presencialmente para ustedes. Dije, pues tengo que presentarme ante la audiencia para que sepan con quién están hablando. Yo creo que así mejor hacemos una mejor conexión entre todos y podamos hacer crecer esta comunidad. Te recuerdo las recomendaciones para esta semana en las películas Volviendo a la casa en la oscuridad, El misterio de Soho y La dama de negro. Te digo, no me quiero despedir, seguimos en contacto. Mi nombre es Mario Becerra, esto es Historias de las 3 AM y recuerda, esta noche no persigas sombras, pues el terror está al acecho.